Hola, bienvenidos al podcast. Este es el episodio número 12. Ya vamos en el 12. Y en esta ocasión voy a estar hablando sobre Christian Dior. Bueno, como ustedes sabrán, en este canal pues yo hablo solamente sobre perfumes. Pero me parece muy interesante empezar a retomar la historia de las marcas y empezar a ver cuáles fueron sus intenciones en un inicio. Y o más que sus intenciones, también descubrir un poco acerca de cómo se conforman hoy las marcas multinacionales como Christian Dior, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. En 1946, Christian Dior, un diseñador de alta costura, un couture. Si lo estoy pronunciando mal, por favor, déjenme en los comentarios. Lamento mi francés tan malo, pero pues bueno, hago el intento, ¿eh? Sale. Entonces, este couture, pues es un diseñador de alta costura y es altamente reconocido en el siglo XX. Ahora, hablando de perfumería en específico, dejando un poco lo que es la moda textil de vestimenta, tendríamos que mencionar que en 1947 lanza su primer perfume de mujer, ¿sale? O sea, fue el primer perfume que lanzó y es un Miss Dior, que hasta la fecha se sigue vendiendo el perfume. Una de las cosas curiosas es que este lanzamiento, si bien se ha hablado de ciertas reformulaciones, también hay que contemplar que ha perdurado a lo largo del tiempo. Y es un perfume que podríamos denominar como icónico dentro de la misma casa. Ahora bien, Christian Dior, desde un inicio, al momento de hacer la estructura de la empresa, es importante también reconocer cómo se ha ido formando esta misma empresa, ¿no? Y también hay que ver que los perfumistas detrás de la fragancia de Miss Dior es Jean Charles y Paul Bacher. Estos dos perfumistas crearon esta fragancia y las notas dentro de ella son aldehídos, gálbano, esclarea, gardenia y bergamota en la parte de la salida. En el corazón, narciso, iris, clavel, raíz de lirio, lirio de los valles, jazmín, rosa y neroli. Y en la parte de la base, musgo, cuero, vetiver, pachuli, ládano y ámbar. Esta fragancia también, pues, como digo, ya es muy icónica, ha sacado un montón de flankers y que se ha relanzado en cada momento en la historia de la misma casa de Christian Dior. Para 1966 está lanzando la fragancia masculina Eau de Sauvage y el perfumista es Edmond Rudnitska. Y las notas de este perfume también son muy interesantes. Nota de salida, limón, bergamota, albahaca, romero, alcarabea y notas afrutadas. Corazón, jazmín, cilantro, clavel, pachuli, raíz de lirio, sándalo, rosa, lavanda y hedonía. Y en la base, musgo de roble, vetiver, almizcle y ámbar. Esta fragancia también es un ícono de la casa y ha prevalecido a lo largo del tiempo y se sigue vendiendo en la actualidad. Ahora, 2024, se sigue vendiendo todavía la fragancia. En el año 2017, Bernard Arnault compra prácticamente todo Christian Dior. Empezó con una parte del 27%, pero agresivamente fue comprando acciones que estaban valoradas en aquel tiempo en 225 euros por acción y la cifra ascendió a 12.100 millones de euros para comprar todo el conglomerado y quedarse ya con Dior Couture dentro ya del grupo de Louis Vuitton. Este CEO y presidente, pues ya tiene ahorita un valor en venta solamente en perfumes de 7.7 mil millones en euros desde 2017 que la adquirió y han ido aumentando. En cuanto a los perfumes más vendidos de la marca hasta este momento, se mencionan 4, no hay una lista oficial, pero según la propia página de Christian Dior, tenemos J'adore, que es una de las fragancias florales afrutadas para mujeres que se lanzó en el 99, Sauvage, una fragancia del 2015 amaderada con ámbar gris que prácticamente todo el mundo conoce y es una fragancia exquisita y que también me encanta. Miss Dior, que es una fragancia lanzada en 1947, como lo estábamos comentando, y sigue marcando historia. Y Joy, que se lanzó en el 2018, floral, afrutada y también para mujeres. En este listado, si te fijas, solamente hay una de hombre y 3 de mujer. Así están las cifras de los perfumes más icónicos hasta este momento. Bueno, no más icónicos, más vendidos hasta el momento por la marca. Los perfumes de Christian Dior se fabrican en Francia y tiene 2 sedes principales. La primera es Saint-Jean
Bray o Braille, y la otra es Chartres. En esas dos instancias se fabrican todos los perfumes de Dior actualmente. Ahora bien, las materias primas, según la propia página de Christian Dior y algunas otras fuentes de información, se obtienen de Francia, de Italia, de España y de la India. 4 naciones en donde obtienen sus materias primas para crear sus perfumes. Esto es bastante interesante también por sí solo, ¿no? Y bueno, ya contando el resumen de este video, que es precisamente una breve historia sobre Christian Dior, sus perfumes, las materias, en dónde se fabrican y a quién pertenece, me gustaría también que comentáramos, y digo comentáramos porque voy a lanzar la pregunta y que ustedes dejen ahí el comentario, sobre qué opinan de este monopolio, yo lo podría denominar como monopolio que tiene Louis Vuitton sobre muchas de las marcas, ¿no? Incluyendo a Hermès, a Louis Vuitton, por supuesto, a Christian Dior y algunas otras muchas más, que maneje él todos los recursos, son como diferentes frentes, ¿no? Entonces, realmente estamos comprando ya no la esencia de Christian Dior, ya no la esencia de Hermès, sino que creo que ya se convirtió solamente en una empresa internacional que nos vende productos a diestra y siniestra. No quiero decir que estén mal los productos, tampoco quiero decir que la práctica de adquisición de empresas y la venta de productos sea mala. Simplemente creo que nos deja como con un dilema tal vez ético, en donde decimos qué tan importante o bueno es para la propia industria que tú controles o monopolices tanto, ¿no? Yo creo que se tira más por el lado del daño que por el lado del beneficio. Estamos viendo que la historia propia de Christian Dior, prácticamente hasta que llegó a Louis Vuitton en 2017, él tenía sus propios productos, y si bien los productos no han sufrido como un cambio tan drástico, lo voy a poner de la siguiente manera. Sauvage, que fue uno de los últimos perfumes que lanzó Christian Dior como Christian Dior, pues todavía pertenecía a esa casa, ¿no? Pero ya para 2017, 2 años después, ya le pertenece a Louis Vuitton y conservaron el perfume, por supuesto, porque tenía muy buenas ventas, ha sido uno de los bestsellers de la casa de Christian Dior, pero me deja aquí una sensación un poco agria en cuanto a ética y decir, ¿está bien el monopolio de todo esto? ¿O cómo lo ven ustedes? Ahora bien, dentro de esta pregunta ética también hay que considerar que Christian Dior murió en 1957 y que prácticamente la marca pues ya quedó manejada por otras personas, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, pues ha habido un traslado de cómo se ha ido conformando la marca en este sentido. O sea, hasta 1957 le pertenece a Christian Dior, muere, comienzan a manejar otras personas y en 2017 pues, se vende al conglomerado de Louis Vuitton. Entonces, esto me hace pensar a mí en... Yo creo que cuando una persona tan talentosa como Christian Dior, ¿no? lanza su empresa, lanza su marca, sus productos, creo que hay una visión detrás de él de todo lo que tiene que ver con sus productos, ¿no? Lo voy a poner en una analogía que espero que nadie se vaya a ofender, ni mucho menos, pero lo voy a poner en una analogía como artista. Entonces, si él como artista hace sus productos, sus obras, y genera como esta visión cósmica sobre todo lo que quiere hacer en cuanto a artículos, accesorios, indumentaria, todo este rollo, yo creo que hay una visión homogénea sobre todo lo que él quiere, cuál es el diseño que quiere seguir, el estilo, la tendencia, etcétera. Pero pues bueno, obviamente ya a partir de que él muere, creo que todo esto se rompe un poco y es algo como lo que podríamos ver también en Gucci cuando entra en crisis y que entra Tom Ford a diseñar y obviamente que levanta muchísimo la casa, prevalece un poco de lo que es la propia historia, incluso nostalgia de los diseños, pero en realidad pues también lo que pasa es una fractura en cuanto a la misma visión homogénea del diseño, ¿no? Yo creo que ahí se rompe un poco y empieza a dirigirse hacia productos tal vez sí más novedosos, tal vez sí más contemporáneos, pero también creo que esta fractura daña de alguna forma a la visión general de lo que era la intención de la propia marca. Tal vez soy un tradicionalista, ¿no? Tal vez lo soy, pero pues bueno, me gustaría también leerte y de que dejes tus comentarios y me comentes sobre esto. Yo aquí voy a cerrar para no hacerlo muy largo el video. Me interesaba más sacar un resumen sobre la historia de Christian Dior, que tuvieras la información y por supuesto que opinaras porque eso enriquece muchísimo el canal. Y ahí te va algo adicional, ¿eh? Este perfume me lo acaban de regalar ahora el 14 de febrero, me lo regaló mi esposa. Chécate nada más. Este es Aqua Alegoría Forte.
Mandarín Basilic de Guerlain. Y está... ¿Qué te puedo decir, hermano? Está buenísimo, buenísimo. Voy a darle una limpiadita porque luego pues los agarra uno y los deja bien sucios, ¿no? Chécate esto, o sea, nada más, ve nada más. Qué belleza de perfume. Y huele que te mueres, ok. Bueno, ok, hasta ahí lo voy a dejar. No quiero adelantar mucho porque quiero hacer la reseña completa que va a ser el próximo video. Así es que no te lo vayas a perder, ¿sale? Nos vemos en el próximo. Bye.